Buenas noches, estimados diplomantes. Vamos a continuar con este módulo de modelado BIM en el diplomado de hormigón armado. Bien, en cuanto a la creación de familias estructurales, nosotros hemos visto el modelado de las distintas categorías que tiene Revit, como son cimentaciones aisladas, cimentaciones de muro y losas, y bueno, todos los demás elementos de la superestructura, columnas, vigas, sistemas de vigas y nervios, ¿no? Entonces, todo eso ya lo hemos ido viendo, pero ahora vamos a ver cómo podemos ir creando nuestras propias familias, especialmente a lo que solemos usar nosotros en el medio. Pues bien, ya también cabe destacar que hemos visto junto a la herramienta de modelar columnas dentro de Revit, la herramienta, o digo, la columna de tipo rectangular, pero excéntrica, para que podamos tener en esa excéntrica el modelo analítico bien definido. Entonces, partiendo de eso, vamos a ir al programa Autodesk Revit y vamos a empezar con la primera familia que estábamos analizando, que era la zapata trapezoidal. Bien, en la parte inferior pueden ver que tienen las familias que tenemos en cuanto a plantillas y a las últimas que hemos ido utilizando. Al igual que en la parte de proyectos, podemos abrir una nueva familia a partir de una plantilla de familia. ¿Cómo podemos abrir una familia para editarla? Vamos a abrir una nueva familia para crearla a partir de una de las plantillas por defecto. Entonces, si se fijan, tenemos el directorio de Family Templates en español, que son archivos de plantilla de familias. Y a partir de esto, vamos a empezar a generar nuestras familias. Entonces, tendremos que buscar, para lo que nos interesa ahora, una cimentación estructural métrica. La cimentación estructural métrica, esta plantilla que está acá, nos va a servir para hacer la, la zapata trapezoidal. Le damos clic en abrir o le podemos dar doble clic o enter, ¿no? Entonces va a empezar a cargar esa plantilla y vamos a generar a partir de ella una nueva familia. Como ven, ahora la interfaz es un poco diferente a la que teníamos en proyectos. Tenemos la ficha de creación, tenemos la ficha insertar para insertar algún archivo de AutoCAD, imagen. Tenemos comandos de anotación, de vista. Tenemos la ficha de gestionar, con algunos complementos que están instalados fuera del programa y lo demás que son, bueno, plugins adicionales que uno tiene instalado y la pestaña de modificar. En la de crear, bueno, vemos que tenemos distintas geometrías, ¿no? Entonces, teóricamente con estas formas que tenemos definidas acá, podríamos realizar cualquier figura geométrica, cualquier volumen. Claro que no siempre se puede, ¿no? Para algo más elaborado, una geometría a doble curvatura o algo especial, tal vez convendría hacer uso de lo que son masas, que es otra herramienta de Revit. Pero no compete a nuestro módulo, así que de momento vamos a dejar señalado simplemente eso. Pues bien, vamos a ir viendo cada una de estas. La extrusión ya la habíamos visto en una sesión anterior. Es, como ven, crear a partir de un boceto cerrado un volumen, ¿no? Entonces, genera el volumen a partir de un boceto que nosotros creamos. Lo hemos visto en columnas, ahora lo vamos a ver aquí en la cimentación. El fundido es en base a dos figuras geométricas que vea como un arreglo, ¿no? El barrido sigue con una sección por todo el camino que nosotros tracemos. Fundido de barrido, lo mismo, pero tiene una geometría al inicio y una geometría al final. Revolución es como un sólido o una figura geométrica que gira, crea un sólido de revolución. No sé si en cálculo 1 recuerdan, teníamos
esa aplicación en lo que eran las aplicaciones del cálculo 1, ¿no? Y todas las formas que hemos visto podemos hacerlas vacías, es decir, en vez de que sea geometría sólida, son geometría que va a descontarse de un cuerpo. Vamos a ver cada una de estas así de manera rápida. Para eso nos vamos a ir al 3D. Y en el 3D vamos a ir viendo esto. La extrusión, por ejemplo, dibujamos un boceto cerrado y le decimos que va a tener una profundidad, un desfase, que también lo podemos ver aquí en las propiedades de la extrusión, para ver el tamaño, ¿no? Final de la extrusión, inicio de extrusión. Entonces, finalizo el modo de boceto y puedo apreciar esto ahí. Ahora, en la extrusión, nótese que hay estos que son como figuras como flechitas, ¿no? Que nos sirven para extender cada una de las caras, pese a que ya hemos terminado el boceto. Eso nos sirve también para restringir a lo que son planos de referencia. Como habíamos visto en el tema de columnas, podíamos restringir esto al elemento plantilla que tenemos, ¿no? A sus planos de referencia. Con planos de referencia hacemos todo. El otro tipo de geometría vendría a ser el fundido de barrido. Otra cosa importante es notar que el plano de trabajo está definido acá, podemos mostrar plano de trabajo. Ese es el plano de trabajo. Si bien solo se ve una extensión pequeña, ese plano de trabajo es pues todo lo que está comprendido más allá de eso, ¿no? Es decir, a esa altura. Entonces, digamos por acá, puedo colocar eso y esa vendría a ser como la parte inferior. La parte superior la puedo hacer así, finalizo, y entonces fíjense que ahora la figura geométrica superior es la segunda que he puesto y la primera es la de abajo. Puedo editar la base o la parte superior y lo tengo ahí. Y todo se hace en función al plano de trabajo. ¿Qué pasaría si yo no quisiera usar ese plano de trabajo? Por ejemplo, puedo decir que quiero crear otro fundido de barrido y defino otro plano de trabajo a partir de la selección de un plano. Como sabemos, tenemos ahí ese ese cuadrado que hemos creado, un cubo, ¿no? Pero no tan cubo, sino que es diferente, pero he seleccionado esta cara como nuevo plano de trabajo. Entonces ahora el boceto va a ir por ese lado y puedo generar ahí mi cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, tenía que editar la parte superior y ahora sí tengo dos figuras geométricas. Edito el tipo y pueden apreciar que ahora el plano de trabajo estaba en esa cara de ese rectángulo, de ese cubo, ¿no? Entonces, puedo irlo moviendo. El plano de trabajo es el que me dice en qué plano se está haciendo el boceto. En este caso era un plano vertical. Entonces, mucho cuidado ahí cuando estén realizando esto, ¿no ve? Porque el plano de trabajo va a ser definido desde ahí. Ahora, si hacemos un barrido, obviamente el plano de trabajo que hemos creado, vemos que lo estaba seleccionando ahí. Nosotros no queremos eso. Entonces le decimos mostrar, pero le decimos definir. Y entonces podríamos decirle que queremos el nivel de referencia como plano de trabajo. Entonces, ya está. Y el plano de trabajo en el caso de de este barrido va a ser justamente para el tema del camino. Entonces, fíjense cómo se marca ahí el camino. Ahí está. Y luego tengo que finalizar esto y ese es el camino de mi barrido. Lo siguiente es decirle que voy a seleccionar el perfil, que es esta cosita de acá. También lo puedo hacer así. Edito el perfil y ahora sí, fíjense que el plano de referencia es pues
digamos que el camino es un vector y el plano perpendicular a ese vector es el que voy a utilizar para el barrido. Y digamos puedo hacer una figura como esta. Ahí está, finalizo y ya ha creado el barrido. Entonces, todo eso se puede ir restringiendo, ¿no? En el tema de extrusión es más fácil. Aquí puedo mover el boceto de camino y el boceto de camino podría restringirlo a los planos de referencia también y poner algún candado. Bueno, lo vamos a dejar ahí, finalizamos eso y ya está. Bien, el siguiente tipo de cuerpo es fundido de barrido, que es similar al que hemos hecho, solo que en este caso va a haber dos perfiles, uno inicial y uno final. El inicial podemos modificarlo, lo seleccionamos y vamos a ir a editar perfil. Igual tenemos la opción para seleccionar el perfil 1 y el perfil 2. Y podemos poner, por ejemplo, un círculo por acá. Finalizamos. Y en el otro perfil, que va a ser 2, editamos. Y podemos poner, quién sabe, un polígono. Finalizamos. Y ahí ven cómo se genera esa geometría. Y la última es el sólido en revolución. Que bueno, ahora vemos que ahí está el plano de trabajo. Y lo primero que vamos a hacer es la línea de contorno. En este caso, lo voy a hacer por acá. Y el eje lo hago ahí. Finalizo, entonces veo que ha generado esa revolución. Es decir, este rectángulo que está acá gira alrededor de este eje y me genera ese volumen. Entonces, ahí tenemos una cosa especial. Y bueno, las formas vacías que son las mismas que pueden ver acá, ¿no? Y solo que en vez de tener geometría sólida, como en este caso, que lo pueden ver ahí en realista, tenemos que son vacíos. Y bueno, cuando creamos esto, podemos decirle que también esto puede ser vacío. En ese caso, vean que esto va a restar geometría. Si yo muevo esto un poco por acá y me voy a ir a la vista superior, ahí tengo que debería descontar esa geometría, ¿no? Generalmente cuando tenemos elementos compuestos y le decimos directamente vacío, lo hace, ¿no? A veces no lo reconoce. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, con la opción de unir geometría, cortar geometría, esta con esta. Entonces ahí me genera ya ese vacío y me ha cortado a ese elemento. Entonces de esa manera podrían realizar cualquier geometría, bueno, salvo sea una cosa un poco compleja que haya que modelar con masas, que es, como les decía, un capítulo o bueno, una herramienta diferente de Revit que no compete al módulo, pero está ahí para que lo puedan investigar. Bien, ¿alguna consulta de estas formas? ¿Algo que quisieran que se repita de estos 5 tipos de geometría que se generan? Como ven, es mucho más fácil que hacerlo en AutoCAD, si alguno maneja el AutoCAD 3D. Realmente fácil de hacer. Bien, ¿alguna consulta hasta este punto? Pueden encender los micrófonos, escribir igual en el chat. Jaime, Inge, buenas noches. buenas noches. No, más ¿qué se llama? Que esto que acaba de hacer, mi pregunta era sobre el proyecto o las puedo hacer al final. Al final, por favor. Al final Ya, vamos ya a listo. Al final le acabar pregunto, eso. gracias. Ok, entonces vamos a cerrar esto y vamos a empezar con la cimentación trapezoidal.
Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a tener que usar una extrusión y un fundido, ¿no? Ya que es una parte trapezoidal, vamos a tener que utilizar ambas. ¿Por qué? Porque, bueno, va a haber una parte que va a tener sección variable y una que va a ser constante. Entonces, tenemos que realizarlo así. Primero vamos a hacer la parte sólida, es decir, la parte rectangular, no la parte sólida. Entonces, vamos a ir a crear un plano de referencia con el atajo RP. Entonces, con Reference Plane, atajo RP, lo colocamos. No importa que sea muy preciso a la hora de colocarlo. Miren que yo me puedo hasta equivocar en las distancias. Eso se corrige fácilmente. Entonces empiezo a acotar esto. Esta con D puedo llamar a este comando de acá, cota alineada, y vean que colocó los 4 planos de referencia. Pero los 2 planos centrales están como bloqueados, ¿no ven? Entonces, ahí está definido el origen. Vean que está este símbolo de bloqueo. Entonces, estos 2 planos de referencia seleccionados, que me definen el origen, no se van a mover. Entonces, los otros van a tener que moverse para cumplir las restricciones. Entonces, yo le voy a asignar restricciones mediante esta cota alineada. Y bueno, en este caso, fíjense que ahí tengo ya las cotas que necesito. Lo primero, ya que se trata de una cimentación que se va a crear a partir del origen y que va a ser simétrica, las cotas que están por acá puedo restringirlas a que sean equidistantes. ¿Eso qué va a hacer? Que los 2 planos de referencia que son móviles se van a alinear a este plano que, bueno, está bloqueado y se van a mover para cumplir esta restricción de equidistancia. Aparte de la equidistancia, voy a asignar que esto de acá, esta cota alineada, va a tener un parámetro. Y ese parámetro va a ser de familia, puede ser de tipo o de ejemplar, pero en este caso va a ser de tipo porque nos sirve para esta cota y no va a variar de ejemplar a ejemplar. Entonces va a ser de tipo. Y esto puede ser simplemente el ancho o la base. Sin embargo, nótese que en lo que es la plantilla de familia, ya tenemos los parámetros creados en la mayoría de los casos, como son el material estructural, grosor de cimentación, longitud. Lo que pasa es que si usan familias hechas en Revit y familias propias de ustedes, si empiezan a crear sus parámetros con otros nombres, a la hora de hacer las tablas de cómputos métricos van a tener como un inconveniente en esa parte. Por eso es mejor utilizar estos valores. Entonces vamos a usar la longitud y la anchura como restricción para esto. Y podemos hacerlo directamente desplegando desde acá, anchura, y por acá longitud. Ahora los parámetros han tomado ese valor. Aquí coloco la condición de equidistancia. Elimino restricción porque, bueno, debería haber puesto esa equidistancia antes. Y ahora sí, longitud. Ahora bien, ahí está la zapata. Correcto, entonces vamos a crear una extrusión que se va a adherir a los planos de referencia que hemos creado. Ese boceto se restringe a esos planos de trabajo. Nos lo reconoce automáticamente por la equidistancia. Por acá no ha sido colineado con ese plano de referencia, pero se puede arreglar con alineación y nos da la opción ahora sí de colocar esa restricción. Finalizo y ahí está mi geometría. Si me voy al 3D, ahí puedo apreciar la figura geométrica que he creado. Voy a ocultar ese plano de trabajo desde acá y voy a probar un poco
esta geometría que he creado inicialmente. ¿Cómo lo hago? Si veo aquí tipos de familia, vean que tengo aquí los valores de los parámetros, que bueno, se han llenado en base a lo que yo había modelado o dibujado los planos de referencia inicialmente, pero ahora lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué tal si le digo 2000 por 2000? Y acepto. Entonces ahí voy a ver lo siguiente. Voy a ver que esta figura se va a modificar. Acepto. Como ambos lados se han modificado y ahora es un rectángulo nuestra instrucción, está bien. Tenemos 2 por 2 y esto podemos moverlo. Fíjense que si yo le pongo 4000, acepto, tengo ese cambio. Lo voy a dejar en 2000. Luego ya vamos a crear distintos tipos. Entonces, de momento está bien. Lo siguiente que voy a hacer es crear un fundido. Y este fundido va a tener una parte inferior y una parte superior. La inferior va a tener que ser igual a lo que está acá. Entonces puedo usar seleccionar líneas. Selecciono los planos de referencia y voy bloqueando mi boceto. Una vez lo tengo bloqueado, puedo usar la herramienta de recortar, extender o con el atajo directo TR para ir generando esto. Luego edito la parte superior y en esta parte superior voy a tener que hacer una reducción para la parte trapezoidal. Entonces, ¿qué me queda? Puedo hacer planos de referencia. Los voy a hacer aquí adentro porque me conviene solo para esta parte de la geometría, ¿no? Solo para acá. Entonces, ahí genero otros 4 planos de referencia que me van a servir para generar la parte superior del modelo. Nuevamente, la relación de equidistancias va a ser importante y vamos a asociar a un nuevo parámetro. Listo, entonces colocamos equidistancia, equidistancia y listo, ya tenemos la segunda parte. Ahora bien, ¿qué restricción podríamos poner en este caso? Podríamos poner un ancho que va a estar acá y una longitud. ¿No es verdad? La longitud la voy a crear como un parámetro nuevo y le voy a poner longitud. Puede ser longitud 2 o longitud trapezoidal o lo que ustedes quisieran, ¿no? Voy a ponerlo como longitud 2 para no alargarnos mucho. Y por aquí puede ser anchura 2. Les digo que pueden poner el nombre que gusten y ya está. Ahora lo siguiente es colocar el boceto y restringirlo. Lo restringo en las 4 caras, finalizo y ahora sí tengo mi elemento trapezoidal. Sin embargo, no se ve porque está comprendido dentro del otro. Voy a cambiar esto a estructura alámbrica. Y fíjense que ahí está, solo que hay que definir cómo va a unirse el cuerpo 1 con el cuerpo 2, pero en elevación. Para eso nos vamos a un alzado, que puede ser el de la derecha. En este caso, voy a hacer lo siguiente. Genero un plano de referencia por acá y le digo lo siguiente. Esto de acá va a ser restringido a nivel de referencia, pero con una, grosor de cimentación. Bien, y este es el grosor de cimentación a nivel de referencia. Entonces, lo genero ahí.
Y listo. Ahora, tengo que crear un segundo plano de referencia. Y este segundo plano de referencia va a ser la clave para esta cimentación. Le voy a decir que esta puede ser, por ejemplo, el grosor rectangular. Manera de ejemplo. Y listo. De modo que ahí empiezo a colocar las restricciones con esos pinches, ¿no? Con esas como flechitas y listo. Ahora ya lo tengo. Lo voy a probar. Simplemente tengo que mover el grosor rectangular. Lo voy a poner en 200. Acepto. Está bien. Y finalmente el grosor de la cimentación podría ser de 450 y ya está la zapata. Ahora, si ven en el 3D, está bien definida y lo único que falta es colocar el material. No va a ser por categoría, sino más bien va a ser relacionado al parámetro material estructurado. Acepto y ya está. Entonces ahorita esta zapata es una zapata que va a tomar como parámetro al material estructurado. Ahora, yo lo que podría hacer, si quiero ser más específico en eso, en vez que sea por categoría, le digo que va a ser hormigón modelado in situ. Claro que cuando cargue la familia voy a poder mover esto porque este es un parámetro de tipo ejemplar, ¿no? Si se fijan en lo que son los parámetros, aquí está, puedo editarlo, es un parámetro de tipo, había sido parámetro de tipo. Yo podría hacerlo de ejemplar para moverlo en cada ejemplar, pero bueno, lo dejemos como de tipo. Listo, ya está ahí mi zapata. Vamos a probarla. Vamos a abrir el proyecto que estábamos utilizando de la sesión 5. Cuando cargue, vamos a cargar esta zapata en ese proyecto y ya la vamos a poder utilizar. Esta va a ser cimentación trapezoidal. Listo. En esta vista no me conviene ponerla, la voy a poner por acá. O simplemente podría seleccionar esta y cambiarla por mi nuevo tipo de cimentación trapezoidal. Ahora, ojo aquí, un detalle. He creado la cimentación trapezoidal, pero a partir de la base. Vamos a ver esto. Es que tenía restricciones de base, ¿no? Entonces, de momento lo vamos a dejar. Y ya está. A ver. Entonces, hasta ahí ya estaría. Vamos a modificarla un poco enseguida. Esta es la rectangular que veíamos. El material para el comportamiento. Otra cosa que teníamos que arreglar es material para comportamiento en el modelo. En este caso está con hormigón, siempre vertical. Y esas son cosas que hay que ir arreglando en la familia, ¿no ven? Entonces, aún no está completo lo que estamos haciendo. Vamos a terminar todavía algo de eso. Y la vamos a mover sin editar. Ahora, abrimos la familia que estábamos trabajando de cimentación estructural. Todavía tenemos que moverla un poco. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir editando esto un poco. Como ven, aquí tenemos un tipo y generalmente nosotros no teníamos varios tipos que nos indicaban los parámetros. Aquí podemos hacer esto.
podemos decirle, este no va a ser el tipo 1, sino va a ser, por ejemplo, 2000 por 2000 por 4450 metros o milímetros. Aceptamos y en realidad aquí habría que diferenciarla porque esto es para rectangular. Entonces aquí podríamos poner trapezoidal y hacer como por ejemplo una nueva descripción de parámetros que podría ser 1200 por 1200 por el valor de 250. Esto lo estoy haciendo así para mostrarles algo. El grosor de la cimentación, parámetro que hemos hecho, y el grosor de la rectangular pueden ser parámetros que utilicemos. Sin embargo, si vamos a poner datos de la trapezoidal, tendríamos esto de acá, que es 250. Entonces, añadimos un nuevo parámetro de tipo que se va a agrupar común en cotas para que esté en el mismo lugar que acá. Va a ser de, bueno, va a ser, veamos, uno de longitud, agrupado en cotas, está bien, de tipo, y le ponemos grosor trapezoidal. Porque fíjense que ahí en los parámetros de familia estamos hablando de trapezoidal, ¿no? Entonces, lo creamos así y le ponemos un valor que va a ser 250. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que el grosor rectangular, que es el parámetro que hemos utilizado para poder restringir el modelo, va a tener que ser una fórmula. Grosor de cimentación menos el grosor trapezoidal. Para que funcione bien el cálculo que estamos haciendo. Aceptamos. Y ahora fíjense que este es un parámetro ya calculado en función de una fórmula. No hemos hecho nada más que tener una relación entre el nombre y lo que estamos haciendo. Aceptamos. Otro detalle que quería hacer constar es que el nivel de referencia, si se fijan al cambiar la zapata, la cimentación estructural, el nivel de referencia es el que se va a la parte inferior de la columna. Si nosotros creamos la zapata así, vamos a ver que tenemos que se nos crea hacia abajo, hacia arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer es mover los planos de referencia. Para eso, vamos a suprimir estos de acá. Y lo primero que vamos a hacer es bajar esto y bajar esto. Y claro, habrá que mover las restricciones. Para eso, seleccionamos esto y necesitamos ir eliminando esa restricción. Pero ahorita se nos estaba creando esa cota por la cercanía. Eliminamos las restricciones un poco. Las eliminamos. Y vamos arreglando esto. Eliminar. Y listo. De modo que ahora sí vamos restringiendo de manera apropiada, con el cuidado de no crear esa cota alineada que se nos está creando. Listo, restringido. Por acá. Y me aseguro que vaya allá. Listo, ahora ya está bloqueado, ya está correctamente configurado. Vamos al 3D. Y ahora sí, ya está la cimentación. Lo siguiente que hacemos es volver a colocar los parámetros
Uno por acá. Y otro por acá. De modo que este va a ser el grosor de la cimentación. Y este va a ser el grosor rectangular, que viene por fórmula. Ahora sí, cargamos en proyecto y cerramos. Y sobreescribimos la versión existente y sus parámetros. De modo que ahora sí, tenemos la cimentación estructural, la que teníamos primero, y tenemos este nuevo tipo. Ahora, si volvemos a abrir la familia que estábamos creando, fíjense que teníamos solo este tipo. Sin embargo, en el proyecto ya habíamos creado un nuevo tipo que tenía otros parámetros. Por eso es que se nos mantiene. Vamos moviendo esto para tener coherencia. Y aquí le ponemos 1200, de modo que está 2000 por 45 y 1200 por 1200 por 250. Y está. Cargamos en proyecto y cerramos. Y sobreescribimos la versión existente y sus parámetros. Ahora sí, nos fijamos acá. Se ha hecho la corrección. Tenemos esto de acá, que podemos ver de modificarla o podemos ver de hacer algo con este tipo. En realidad, no nos sirve mucho acá. Vamos a ir acá donde tenemos las familias de cimentación estructural. Y en cimentación trapezoidal podemos eliminarla. Y ahora sí, solo tenemos el tipo que nos interesa. Vean también que como parámetro de tipo tenemos al hormigón modelado in situ. Podemos cambiarlo por uno que ya tengamos en el proyecto, tipo A. Aceptamos y ahora sí, fíjense que tiene incluso la textura del otro hormigón. Volvemos a abrir esa cimentación trapezoidal y podemos ir creando tantos tipos como queramos, ¿no? O podemos dejarlo así e ir creando esto en el proyecto. Ya dependerá de cada uno. Otra cosa que es importante en familias de hormigón es el material para el comportamiento de la familia. Esto está con otro, pues el comportamiento de acero, de hormigón prefabricado, madera. Lo vamos a poner como hormigón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va más que todo en la unión de materiales. En hormigón viene como una unión de masa en el que se descuentan las geometrías. Sin embargo, en acero, bueno, va con una distancia de corte que es como la que tenemos en las uniones viga-columna. Y bueno, básicamente esa es la diferencia. Hasta ahí tendríamos la zapata trapezoidal. Otra cosa importante para las familias es la clasificación Omniclass que veíamos en las primeras diapositivas. Esto está en Foundation. Cuando abrimos la plantilla por defecto que nosotros tenemos en Revit, como hemos abierto cimentación estructural, ya nos está llevando a fundaciones. Ahora, si nosotros quisiéramos dar un desglose mayor a lo que son las fundaciones o la Omniclass para de acuerdo a lo que manejan en otros países, tendrían que hacerlo aquí a la hora de crear columnas. Por defecto lo vamos a dejar ahí, pero es importante que tengan en cuenta esto porque ya que están haciendo un modelo de modelado BIM, esta información van a tener que colocarla en algún momento cuando vayan a crear sus propias familias. Claro que esta no es la única tipo de nomenclatura y está como un parámetro en datos de identidad. Hay otros tipos de parámetros que pueden utilizar. Por ejemplo, si cargo en proyecto y cierro, ya está, sobreescribo la versión existente, la selecciono, voy a poder observar lo siguiente. Se me ha vuelto a cambiar el hormigón in situ, voy a poner como tipo A, y aquí tengo nota clave, que es para una clasificación propia que ustedes podrían hacer. También Revit tiene algunas cosas de nota clave. Y en código de montaje tenemos otro tipo de clasificación, que es la clasificación uniformat, ¿no? Donde podríamos decirle que esto es, por ejemplo, una fundación estándar. Entonces ahí ya le ponemos un
parámetro de tipo en código de montaje. Está clasificado como que ese elemento es justamente eso, ¿no? Es una fundación especial. Bien, entonces hasta ahí hubiéramos visto la forma de hacernos zapata. Hubiéramos visto ya lo de la columna en su determinado capítulo. Sin embargo, aquí tenemos otros ejemplos para utilizar, ¿no? Pero es similar, todo es planos de referencia y manejo de parámetros, y que esté bien configurado el comportamiento, los parámetros y la forma en la que el comando va a crear al elemento a partir de incorporarlo en el proyecto, como veíamos en ese tema de la cimentación, que el nivel de referencia baja hasta la parte inferior de nuestra columna. Bien, ¿alguna consulta hasta este punto para que vayamos moviendo un poco más la cimentación en T invertida? Hagamos la columna en L, en T, la viga cartelada. Y bueno, en cuanto a la viga de celosía, que es la última, eso solo vamos a hacer la recomendación y podemos hacer la viga de ménsula, la cubierta, una viga doble T, pero ya son geometrías que va a variar de manera muy, muy sencilla, ¿no? O sea, el principio va a ser el mismo y solo van a variar los parámetros que pongamos. Bien, si no hay preguntas, entonces continuamos con la cimentación en T invertida. Bien, para eso vamos a abrir nuevamente una nueva familia, nueva familia, y nos abre el archivo de plantillas de familia, es decir, la ubicación de archivos de plantilla de familia, y tenemos que buscar nuevamente la cimentación estructural métrica. En este caso vamos a hacer una viga de cimentación como T invertida, para lo cual vamos a usar este barrido sólido. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Creamos dos planos de referencia por acá y nuevamente usamos el mismo principio. Acá y acá y lo mismo por acá. Entonces, colocamos equidistancia y aquí le vamos a colocar el parámetro de longitud. Listo. Entonces, ahí está definido ya los parámetros. Estos de acá recuerden que son fijos. ¿Se está viendo bien la pantalla? ¿Se escucha bien? Me lo confirman, por favor, por el chat, mientras continúo la explicación. Bien, entonces voy a crear, ahora sí, el barrido. Y lo voy a hacer directamente con seleccionar línea. Candado. Y puedo utilizar esto para irlo restringiendo. Ahora bien, no me apareció la opción de candado, pero si lo hago así, como que vamos a ver esa opción. Con alinear tal vez, sí, con alinear me funciona. Listo, y está restringido ese boceto de barrido. Bien, hasta ahí está. Finalizo y le digo lo siguiente, editar el perfil, pero ya que estoy en un plano de nivel de referencia, el cual es mi plano de trabajo, porque aquí he dibujado el boceto del camino de ese barrido, me va a pedir en un alzado que yo dibuje la sección que va a tener ese barrido. Entonces puede ser el alzado derecho. Bien, como les decía, a partir del nivel de referencia hacia abajo es que debería crearse la fundación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Creamos los planos de referencia. Acá va a estar esto. Y sin mucho esfuerzo, creamos esto así. Y una vez creados, empezamos a generar esas restricciones. Primero, para la parte de abajo.
Colocamos una equidistancia. Seguramente no, la referencia no está clara. Hay que ver a qué ha seleccionado. Creo que seleccionó a los ejes del barrido en vez de a los planos de referencia. Por eso no permitía eso. Ahora sí. Y a este le podemos asignar una anchura. Anchura. Listo. Está exagerado. Vamos a bajarlo. Ya que está en T invertida, pongamos que va a ser 500. Aceptamos y ya está. Bueno, lo exageramos un poco todavía. Le digamos 1000. Y vamos a mover esta. Ahora sí. Y lo hacemos también para la parte superior. Equidistancia. Y ahora sí. Bien, voy a crear un nuevo parámetro y le va a ser ancho del sobrecimiento, podría ser, ¿no? Tal vez así se entiende mejor. O ancho del nervio de la T. Ancho T. Bien, ahí está. Y bueno, la siguiente sería, de acá a acá va a ser el grosor de la cimentación y de acá a acá puedo definir una altura que va a ser la de la carpeta, ¿no? O sea, la parte rectangular de la T. Entonces, acá le asigno grosor de cimentación y a esta le voy a generar un parámetro que va a ser ancho completo. Por poner algo. Listo, ya está. Y empezamos a crear el boceto. El boceto va a estar restringido por esa figura o esos parámetros que he ido creando. Vamos a retroceder un poquito y vamos a irlo restringiendo a medida que lo colocamos. Listo. Y empezamos a recortar de modo que he logrado la geometría que estaba esperando. Por acá genero esto nuevamente, lo restrinjo y ahora sí. Me salió un error porque este es colineal con este y estaba esta comprendida en todo lo que creé. Pero ahora ya está. Y listo, ya está la figura geométrica totalmente restringida, en T invertida. Finalizo y ahora en el 3D voy a tener que probarlo. Tiene que ser el 3D de este archivo. Fíjense, ahí está la viga en T invertida. Le voy a asignar un parámetro más que va a ser material estructural. Y ahora sí, voy a empezar a mover los parámetros para ir probando esto. El ancho completo, ancho T, bueno, vamos a revisar eso un poco. Editar barrido, seleccionar perfil y editar perfil. El ancho completo no es completo, esto es... Claro, es que el ancho de la T está por acá y este ancho completo tal vez habría que moverlo en el tema de nombre para que no confunda. Entonces, podría poner que es la altura la altura 2, por ejemplo,
Ya verán que quieren ponerle, y ya está. Y listo, ahora creo que no va a haber problemas para modificarlo en el 3D. Entonces lo vamos moviendo. El grosor de la cimentación, podemos decir que va a ser unos 60 centímetros. Y la altura 2 la podemos poner en 450 o 400 directamente. El ancho de la T, que es esta parte de acá, la podemos poner en 30. Por acá la longitud, 3 metros. Y por acá la anchura, la podemos poner en, por ejemplo, ya que estamos en ancho de la T 300, esto que sea 600. Acepto y veo que el objeto es perfectamente paramétrico, no me ha salido error al mover los parámetros. Asigno la categoría, perdón, el material estructural al elemento, y acá voy a cambiar la visualización a realista. Ya tiene la textura del hormigón que le he creado. Ahora bien, el material para el comportamiento, hormigón, y ya está esa cimentación en T, como barrido. Listo, hasta ahí ya tenemos ese cimiento. Lo siguiente, bueno, tal vez no debería ir tanto en cimentación en T, tal vez debería ir como categoría viga, pero bueno, lo hemos hecho en esta plantilla, ¿no? Podríamos moverlo en la clasificación. Aquí, en vez de que sea cimentación estructural, podríamos poner que vaya en armazón, pero no creo que valga mucho la pena. Bueno, es un pequeño ejemplo. Ya ustedes verán cómo quieren hacerlo. Y listo. Ahora están hechos los parámetros. Está bien. Y lo puedo cargar en el proyecto y cerrar, ¿no? Ahora reviso el número de Omniclass, material. Lo siguiente que voy a hacer es crear un nuevo tipo que va a ser longitud, anchura por grosor de la cimentación. Tendríamos que decir 3000 por 600 por 600 milímetros. Y los otros parámetros tendrían que ser 400 por 300 y por 400 por 300. Listo, para que se modifique y se entienda cómo se hace la familia. Cargo en proyecto y cierro, necesito guardar. Esto va a ser cimentación invertida. Listo, y ahora puedo colocarlo como una zapata. Aquí puedo modificar los parámetros y puedo decirle que esto sea hormigón tipo A. Listo, vean que funciona a la perfección. Bien, habríamos hecho las dos primeras, nos queda columna en L, columna en T. Bien, la columna en L la vamos a hacer rápidamente, la columna en T también, y vamos a ir ya avanzando un poco más rápido con este tema de las familias. Mientras vamos haciendo esto, yo les pediría que vayan pensando cómo ustedes armarían estas otras familias, ¿no? Para que más o menos vean con lo que yo voy haciendo qué diferencia hay o si realmente ya tienen la proyección para ver cómo generar sus propias familias. Vamos a crear ahora sí una columna. Entonces, ya lo habíamos hecho con la excéntrica, esto va a ser similar. Vamos a crear un pilar estructural métrico. Buscamos pilar estructural métrico.
Bueno, hay que buscar, aquí está pilar estructural métrico. Bien, aquí vean que en esta plantilla ya tenemos las dimensiones de equidistancia y todo definido. Sin embargo, les hago la pregunta. Para la columna en L, que vamos a hacer ahora, si yo quiero que el modelo analítico me sea representado desde una esquina, como lo hemos hecho en la excéntrica, ¿cómo me sirven estos parámetros o no me sirven? A ver, colóquenlo en el chat, vamos a dar 20 segundos para que lo vayan colocando. O sea, opinen en esa parte. Del centro, yo lo voy a crear a este primer cuadrante. Pero a ver, ustedes díganme qué les parece eso. ¿Ustedes de dónde a dónde lo harían? ¿Sirven estos parámetros? ¿No sirven? ¿Hay que moverlos? Ok, la respuesta es simple. No me sirven si hiciera una columna igual a las de Revit, que se va a colocar a partir del centro. Sin embargo, voy a tener el problema del modelo analítico, que veían que no cuadraba con la losa, no cuadraba con las vigas, a veces me salía chueco. Ese es tema de la familia. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Simplemente voy a eliminar estas equidistancias y voy a eliminar estos parámetros. Voy a eliminar a su vez esos planos de referencia. Estos de acá, fíjense que son los bloqueados y aquí tengo los planos que realmente necesito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente, voy a decir que quiero una, primero, extrucción relacionada a estos planos de referencia. Lo bloqueo y listo. Entonces fíjense que puedo ir moviendo estos planos de referencia. Ahora bien, puedo crear esas cotas. Fíjense que si tengo una cota de ayuda para modelado y presiono por aquí este botón, se me va a volver como una cota ya de anotación. Lo mismo que hacerla con este comando. Entonces le asigno ahí la anchura y la profundidad. Bien, asigno esos parámetros y lo voy a mover un poco. Listo. Ahí están esos parámetros y tengo la instrucción para el pilar rectangular que he hecho en la sesión anterior, ¿no? Está igual. Ahora bien, lo estoy haciendo así para mostrar la forma de la forma de usar estas formas vacías. Voy a realizar otra extrusión. Para esta extrusión voy a crearme internamente dos planos de referencia. Reference plane por acá y por acá. Listo. Ahora voy a crear esta extrusión y la voy a alinear a los planos de referencia de modo que esté restringido. Ya luego puedo mover parámetros. Edito esa instrucción vacía y le digo distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí. Listo. Entonces a esta distancia la voy a llamar un parámetro ancho de la L. Ancho de la L. A este lo mismo, perdón, me equivoqué, ancho de la L. Entonces, ya está, finalizo y ahí está. Ahora fíjense en el 3D de este archivo, ya me está haciendo la forma de la columna en L. Entonces está bien, solo me faltaría una cosa, modificar este parámetro.
está en cotas, los otros están en otros. Pues estos deberían estar en cotas igual, no importa mucho. Voy a crear un nuevo parámetro. O bueno, con ancho de la L está bien, con ancho de la L, para que lo restrinja, ¿no? O sea, porque eso está como cota de acá a acá. Y me manda para esta instrucción. Está bien, es el camino más corto. Y lo siguiente es acomodar esto en elevación. En elevación voy a un alzado, cualquiera sea este, y restringo a la parte superior y a la parte inferior. Lo mismo para el elemento sólido, ahora lo he hecho para el vacío. Listo. Y ya tendría esa columna en T. Ahora, para esta parte de acá, que es la forma de pilar estructural, para esta que es la figura completa, vean que el pilar estructural que está creado ahí tiene material por categoría. Lo voy a colocar como un elemento que va a ser de hormigón, perdón, que va a tener parámetro el parámetro de material estructural, y al parámetro de material estructural le puedo colocar, bueno, tendría que buscar hormigón, aquí no lo había tenido, o en lo que son las librerías. Bien, aquí puedo buscarlo. Hormigón estándar, hormigón gris claro, hormigón modelado in situ. Ahora sí, aquí le cambio el nombre. Hormigón modelado in situ. No ha habido problema con las mayúsculas, ustedes lo corrigen. Igual es un parámetro de tipos, se mueve ya en el proyecto. Y el material para el comportamiento va a ser de tipo hormigón. Ahora sí, puedo cargarlo en proyecto y cerrar y guardar como columna en L. Había tenido activadas las mayúsculas. Columna en L. Ya había tenido incluso eso. Vamos a... Es que seguramente alguna vez la creé. Sigo con lo mismo. Sí, seguramente ya la creé anteriormente. Ahora sí, cargar en proyecto y cerrar. Y ahora puedo colocar lo que son columnas en L. Bueno, tendría que decir pilar vertical. Y digamos que lo coloco ahí. Ya está. Esto va a ser hormigón H210. Fíjense, me ha reconocido ese hormigón como material estructural. Está bien. Bien, vuelvo a abrir esta columna en L. Y si me voy al plano de planta de nivel de referencia, veo que ahí está la columna. Puedo hacer lo siguiente. Reference plane. Y le digo que de acá a acá va a ser la anchura. Anchura.
O bueno, si no elimino esto, y tendría que hacerlo así. Equidistancia. De acá a acá. Le llamaría anchura. Y en realidad a este elemento que he creado por acá, tendría que moverlo, ¿no? Entonces, edito esa instrucción. Elimino la restricción que está por ahí. O bueno, en su defecto. Bien. Lo que pasa es que tendría que moverlo de nuevo, ¿no? En realidad, voy a editar de nuevo. Para hacerla, estoy queriendo hacer la columna en T, ¿no? Entonces, a partir de esta la quiero realizar directamente. Lo que voy a hacer es eliminar esta restricción, restringirlo acá, finalizo, y ahora esta extrusión de acá la voy a editar y voy a hacer otro plano de referencia por acá, ahí, y otra cota. Esta cota también va a ser ancho de la L y voy a hacer lo mismo, restringiendo cada una de las caras. Hay una que me está faltando. No, no era esa. Sí, esa es. Solo restringí 3. Y ahora sí, ya está. Probaré que estén restringidas. Está bien. Correcto. Entonces, ya habría logrado la familia en T. Y el origen, como ya han visto, está al centro de la T, aquí. Como para que no me perjudique en el tema de losas. Claro que eso depende del tipo de familia, tal vez en el centro no les convenga eso, y ya tienen que ver. Pero ahí está la familia ya en T. ¿Se comprende? Y lo voy a guardar, pues. Ay, gracias. Bueno, voy a tener que arreglar eso. ¿Cómo arreglo eso? Voy a guardar esta como columna T. Ahora, ¿han visto que le he puesto guardar aquí por error? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir y voy a buscar esa columna L que está aquí. Esta es la que, o sea, antes de guardar como columna T, la guardé como columna L. Pero este es un backup que yo tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Elimino esta de acá y a esta le voy a cambiar nombre. Eso es lo más fácil que puedo hacer. Listo. Ahora el backup lo he vuelto como el archivo completo y he eliminado la que se sobreescribió. Entonces, si abro ahora columna en L, vean que está bien, pese a que le había puesto sobreescribir. Bien, y esta sería la forma en la que yo genero mis familias. O sea, ya he generado una columna en tipo L y en tipo T. Bien, en esta parte me estoy desplazando. Voy a irme tal vez a una vista en planta para colocar esa columna. Ahora sí, la puedo colocar como vertical. Ahí. Me fijo. Voy a cerrar esta. Voy al 3D.
Y quito lo que es mi caja de sección. Quiero ver dónde le he colocado. Está por acá. La columna en T. Bien, ¿alguna consulta? Hasta acá hemos hecho ya 4 familias. Vean que mover de columna L a columna T no ha sido muy complicado. Rodrigo, adelante. Buenas noches, Inge. Un favorcito, ¿será que se pueda no repetir, sino aclarar un poco cómo definir el origen de inserción en la columna? Tengo entendido que una manera de poder identificar eso es poner equidistancia en las cotas, pero en el plano inferior, ¿cómo definió que ese plano inferior sea como el origen de inserción? No sé si puedes repetir esa parte. Ya, a ver, déjame ver si entiendo la consulta. A ver, por ejemplo, en el de la T, ¿no ve? Si yo abro, por ejemplo, una nueva plantilla de familia, te lo explico, abro una nueva familia, voy a ir a pilar estructural métrico. Entonces busco pilar estructural métrico. En pilar estructural métrico yo tenía ya estos dos ejes de acá que me definen el origen en la intersección de ambos. ¿No ve? Lo que he hecho ha sido eliminar estos dos. De modo que me he quedado con estos que definen el origen y dos más. ¿No ve? Ah, Entonces eso ha perfecto. sido para la columna en L. Ahora, Perfecto. como esta plantilla ya tenía estos planos de referencia, no los he creado, simplemente he eliminado dos que ya estaban. Ahora, en el alzado, si te vas a la derecha, ya tienes como creación de la familia, el archivo de plantilla de familia, ya tiene el nivel de referencia inferior y el nivel de referencia superior. Entonces, cuando tú colocas en Revit, Revit reconoce este elemento de la plantilla como la restricción de la columna. A ver, espera. No. O sea, si te pasa acá, Revit te dice nivel base y te dice nivel superior. Entonces, en la plantilla de familia tienes nivel de referencia superior y nivel de referencia inferior. Revit reconoce a este directamente como nivel base, ¿no ve? Y al nivel superior a este de acá. Entonces, es por la preconfiguración que tenemos en las plantillas de Revit, ¿no? Lo que nos Excelente. dan los fabricantes. Excelente, Bien, Inge. Ahora sí está claro. ya. Bueno, entonces eso es básicamente lo que he hecho, ¿no? Partir de la plantilla y modificarla como yo quería para lograr esos elementos. Y aquí está pues la columna en T y la columna en L. Bien, gracias por la pregunta. Entonces, vamos a hacer ahora la viga cartelada y aquí con ménsula para la cubierta. Ménsula para la cubierta. Estas básicamente es lo mismo. Ménsula para la cubierta. Sí, básicamente es lo mismo, ¿no? Solo que la ménsula a veces es un poco más pronunciada. Pero vienen a ser básicamente lo mismo. No, tal vez esta podrías darle una inclinación, como una, como una inclinación diferente, ¿no? Vamos a hacer los dos tipos. Pues se podría entender que son muy similares. Entonces, abrimos ahora sí lo que es una nueva familia de armazón estructural métrico. Tengo que buscar armazón estructural métrico y vean que tenemos armazón estructural métrico, uniones complejas, armadura y cubiertas, más metálicas, vigas y tornapuntas. Entonces podríamos usar este de vigas y tornapuntas. A ver qué tal nos va. Ahora, en el tema de vigas, bueno, ahí está, como por ejemplo, la viga por defecto. Es una rectangular. Y me la relaciona a estos planos. Fíjense, esto es un poco diferente porque aquí
variaría el tema del hormigón por la distancia de corte, si es una columna de acero, si es una columna de hormigón a la que se va a unir, si va a ser con unión empernada. Es decir, depende del tipo de elemento. Y como Revit tiene categoría de armazón estructural para lo que son vigas de hormigón y lo que son vigas metálicas, entonces lo maneja en su plantilla de la misma forma. Pero bueno, nosotros podríamos obviar algunas cosas. Bien, aquí está el símbolo esquemático y está la derecha del elemento y está la derecha. Bien, como ven, la viga está restringida acá. Y esto es un poco de lo que explicaba. Recuerdan que les hablaba de la longitud de corte y de la longitud de Revit en los cómputos. La longitud no siempre era igual a la longitud de corte. ¿No ven? Eso era por cómo iba la unión en el elemento de Revit. Entonces es más o menos eso lo que se abre en las columnas. Ahora, esto es una instrucción, ¿no? Vemos ahí que si abrimos un alzado, la instrucción tiene de plano de referencia, por ejemplo, un plano vertical, es decir, el plano de trabajo es vertical para la instrucción y va en el nivel de referencia así. Yo lo voy a eliminar y le voy a decir que en vez de eso quiero un barrido. Perdón, no quiero un barrido, quiero un fundido de barrido. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar un boceto de camino, de acá a acá, lo restrinjo, y bueno, por acá es libre todavía. Voy a ver la opción de restringirlo con alinear, y listo. Ahora sí ya está restringido. Finalizo el boceto, y le digo ahora sí el perfil 1. Se me marca en celeste este. Voy a editar ese perfil y me voy a pedir ir a una vista de alzado. Entonces en el alzado derecho no veo nada. Voy a ir al izquierdo. En el izquierdo ya veo algo. Entonces por acá voy a generar un plano de referencia. Reference plane por aquí y voy a generar otro por acá. Entonces lo que voy a hacer es distancia del plano de referencia a la parte de acá y de este otro, el secundario, hasta acá. Entonces, el primero voy a ver que de generar un parámetro que va a ser H mayúscula, puede ser, y este que sea H minúscula, por ejemplo, por el tema de una viga acartelada. Y lo siguiente que voy a hacer es otros dos planos de referencia por acá para definir el ancho de mis elementos. Estos sí van a ir con una equidistancia al centro y con una cota que me va a dar el parámetro. Equidistantes y por acá le digo ancho. Listo, ya está. Entonces genero el boceto. Recuerden que estoy a la izquierda. Lo restrinjo. Finalizo. Y el perfil 2 lo edito. Y caramba, ahí he tenido un problema. No importa. Es que he generado los planos de referencia de otro lado. Entonces voy a tener que volver a generarlos aquí. No importa. Y voy a volver a colocar estos parámetros. Lo único que estoy haciendo es poner más cotas. No me afecta en lo más mínimo. Equidistancia. Y por acá, ancho. Y a este le voy a decir H minúscula. Y termino por hacer esto. Restrinjo. Y lo que he hecho es
crear el perfil 1, el perfil 2, es decir, he creado el perfil 1 primero, el perfil 2, y ya tenía el recorrido de lo que era mi fundido de barrido. Finalizo, y ahí está la viga acartelada. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Como siempre, ver el tema de mis parámetros. Lo voy probando. Esto va a ser 600. La altura va a ser 400, que va a llegar hasta 250. Y la longitud por defecto la puedo poner en 250. Acepto. Y ya se me ha movido esa viga. Ahora, ¿cuál es el problema que he ocasionado en esta viga, por ejemplo? En el nivel de referencia he dicho que iba a ser a la longitud, cuando en realidad habría que ver que no sea la longitud, sino, por ejemplo, tengo que asignar otro parámetro. Entonces, desde ahí ya tengo un pequeño inconveniente. Voy a modificar este barrido. Bueno, no, ahí ya tengo ese pequeño problemita. Pero en el caso de que es una viga de hormigón, que la longitud va a ir en el total, no me va a afectar mucho porque no es metálica. No es metálica y por lo tanto me da igual haberlo puesto en longitud, ¿no? Entonces lo voy a dejar así. Pero si hubiera sido metálica, hubiera tenido que tener un poco más de cuidado en ese detalle por el tema de longitudes de corte, ¿ya? Cuestión más para el caso específico de metálicas. Ahora, a este elemento me falta asignarle el material por categoría, material estructural, y decirle a esta familia que su comportamiento va a ser de hormigón. Con eso ya tendría la familia completamente configurada. Cierro inactivas y la voy a guardar. Va a ser viga acartelada. Ahora, la puedo colocar por aquí y vean que ya tengo una viga de sección variable, que la puedo colocar con un punto inicial y un punto final. Me sirve. ¿No ven? Ahora, el siguiente caso, ¿cuál sería? Voy a abrir, por ejemplo, nuevamente esta familia y editando este fundido de barrido, puedo editar el perfil 2 y decirle, en el plano izquierdo, veo que esto está así. ¿Qué pasaría si elimino esta cota y este plano de referencia que está aquí lo llevo, por ejemplo, más arriba? Entonces, ahí puedo poner nuevamente el plano de referencia con justamente esto. Finalizo. Ahora sí, fíjense que ya está esto, y en la vista 1 está ahí. Entonces, fíjense que vendría a ser como una acartelada con ménsula para cubierta, tal vez podría ser algo así, que tengamos esa forma especial con la viga un poco hacia arriba, ¿no? No completamente vertical, sino hacia arriba, para el caso de algunas cubiertas de hormigón armado que sirvan, digamos, como un pergolado en el tema de garajes, ¿no? Este podría ser alguna aplicación. Claro que una viga de hormigón embolado así es un poco complicado, ¿no? Tiene que tener un muy buen anclaje, no podría ser de columna directo, ya es un tema estructural.
pero crear la geometría sí se puede, está hecho así, ¿no? Entonces guardamos esto como una familia, acartelada 2, de ejemplo. Cargo en proyecto y cierro. Y lo puedo hacer ahí. Y nótese ahí la diferencia de la viga. Bien, la viga doble T. En realidad la viga doble T es exactamente muy similar a lo que es cimentación en T invertida. Y tendríamos la viga de celosía también. Bien, la viga doble T se las voy a dejar para que ustedes piensen cómo hacerla y yo la voy a desarrollar mañana, pero perdón, el día viernes, al final de la clase, pero me gustaría que ustedes intenten hacer esta familia de viga doble T. Usen los parámetros, vean cómo pueden realizarla y yo voy a resolver ese ejemplo el día viernes. Ahora vamos a hablar un poquito de las vigas de celosía en cuanto a las familias. Creamos nueva, perdón, tienen que ir al tema de familias. Y tendré que buscar viga de celosía estructural métrica. Ahí está. Tengo esta plantilla. Sin embargo, no me sirve para explicar lo que quiero porque solo vamos a hacer una pequeña como recomendación en ese tipo de familias y no corresponden tanto a hormigón sino a metálicas. Pero sí lo vamos a mostrar. Entonces vamos a abrir una nueva familia o directamente en la planta baja voy a crear una viga de celosía. Listo, ahí está. Esta viga de celosía, vean que es la tipo Howe. Si vemos esto en 3D, ahí está. Es una cercha. Le damos clic y vemos que tiene un cordón inferior, un cordón superior. Es la característica de esto. Edito la familia y bueno, fíjense que está esta familia configurada por una cercha como la que manejábamos en estáticas, isostáticas y que básicamente está como conformada por este cordón superior, el cordón inferior, lo que son diagonales y montantes. Entonces, tiene un número de paneles, una agrupación. Lo importante es que a cada uno de estos elementos que ven acá, cordón superior, inferior y celosía, que son los elementos diagonales y los montantes, los convierte en una viga, ¿no? Entonces, ustedes pueden dibujar el tipo de cercha que ustedes quieren y se les acomoda. Y claro, esto tiene que estar relacionado a un parámetro que bueno, en este caso no está, pero es porque esta es la familia por defecto. Si quisieran crear una de estas, tienen que partir de la plantilla e ir dibujando la geometría de la cercha. Y se les va a acomodar a los dos clics que ustedes hagan. Bien, no es nada más que eso y solo era para recomendarles si en algún momento quieren hacer esas familias un poquito más complicadas. Bien, yo les voy a pasar a su correo las familias que hemos hecho en la sesión de hoy. Sin embargo, es mejor que ustedes las hagan desde cero, tienen el video para ir practicando y además que la versión de Revit también les puede llegar a incomodar, ¿no? Bien. Estamos a las 20:45, yo creo que no vamos a extendernos un poquito más como habíamos quedado en la hora, pero vamos a dar una pausa de 5 minutos, estamos a las 20:45, volvemos a las 20:50 para continuar con la sesión. Entonces les dejo la encuesta
y nos vemos en 5 minutos para continuar. Bien. Entonces, continuamos con lo que sigue en el contenido, que es modelado del acero de refuerzo en elementos de Revit. Bien, lo que vamos a hacer para el modelado de refuerzo, lo primero es configurar pues el refuerzo o el recubrimiento de armadura. Entonces vamos a Revit, a la ficha de estructuras, y ahí tenemos en la parte del refuerzo estructural el recubrimiento de armadura, configuración del refuerzo y números de refuerzo. Configuramos el refuerzo, voy a guardar proyecto y ahora sí tengo esto, que son los recubrimientos que están en los distintos elementos. Entonces yo puedo crear uno nuevo o modificar los que tengo aquí. Yo lo que generalmente hago la primera vez que hice la plantilla, porque ya lo tengo configurado en mi plantilla de trabajo, es seleccionar, por ejemplo, uno de estos y añadir nuevo. Entonces, aquí puedo colocar recubrimiento, por ejemplo, de zapatas. Y le puedo decir que van a ser 5 centímetros o 50 milímetros. Y entonces voy añadiendo recubrimiento de columnas, 30 milímetros. Añado nuevo, recubrimiento de vigas, 25 milímetros. Añado nuevo, recubrimiento de losas. Y aquí puedo poner 15. Aceptar y ya está. Entonces, cuando yo selecciono un elemento, voy a poder ver que en la estructura, abajo del modelo analítico, tengo el recubrimiento de armadura. Entonces, este es un parámetro de ejemplar que yo tengo. Ahora, selecciono, por ejemplo, todos los elementos en todo el proyecto, o lo que puedo hacer, si no, o mejor, es seleccionar todo acá, filtro, y me quedo con pilares estructurales. De modo que puedo cambiar su recubrimiento a lo que es recubrimiento de columnas. Listo. Entonces, el recubrimiento en la cara superior, cara inferior y en otras caras, no puedo moverlo de todo. Pero bueno, vamos a ver cómo, qué recubrimiento es cada uno y cómo lo vamos modificando. Para cimentaciones va a ser lo mismo. Selecciono todas las zapatas y voy a poder modificar el recubrimiento a recubrimiento de zapatas. Listo, entonces ya está. Luego vamos a crear lo de las columnas. Modificamos por acá a lo que es el recubrimiento en vigas, pero solo en las que no son viguetas, ¿no? Porque las viguetas van a tener un recubrimiento de nervio, ¿no? Que va a ser como el de la losa. Entonces, vengo acá y le digo de vigas y de vigas. Por otra parte, lo que son losas y lo que son, bueno, losas primero, lo voy a colocar como recubrimiento de losas y de losas. Ahora, finalmente, los elementos que son armazón estructural, pero que son vigueta,
podría crear un recubrimiento de nervios, pero estos de acá van a ser, por ejemplo, activo modelo analítico. Lo que pasa es que no está queriendo reconocerlos porque son parte del sistema de vigas, ¿no? Vamos a ver. Seleccionar todos los ejemplares en todo el proyecto. No me deja modificarlos a todos. Es un tema de que son elementos tal vez bloqueados. Habría que ver si es el caso. No era por eso. Bien, no me deja hacer eso. Sin embargo, lo mejor sería, antes de crear este elemento, ir modificando eso. Ahora ya va a ser un poco más difícil, pero sí se puede hacer. Bien, entonces, eso es lo principal para crear las armaduras. Vamos a hacer el armado de una zapata primero. Y mañana vamos a continuar con el resto. Entonces me voy a la planta de sótano y por ejemplo tengo aquí una zapata. A esta zapata le voy a generar su armadura. Bien, no veo como acá ven que tienen vigas de equilibrio. Yo no lo he modelado, pero hemos visto cómo hacer vigas, entonces ustedes tienen que terminarla. Bien, voy a crear una armadura para esto. Fíjense que yo necesito crear una sección en elevación para poner la armadura a esta zapata. ¿Por qué? Porque tengo que ver cómo voy a... Es decir, tengo que ver el plano de trabajo en el que voy a colocar la armadura. Selecciono esta zapata y le digo armadura. ¿Ve? Entonces me va a abrir un nuevo navegador que es el navegador de formas de armadura. Y aquí tengo distintos tipos de formas de armadura que puedo colocar. Vamos a ver cómo podemos crear incluso una familia de estas. Entonces, puedo colocarla ahí y fíjense que, bueno, la resolución de pantalla no ayuda. He creado una armadura, pero en el modo de colocado tengo plano de trabajo actual. Como yo he hecho un corte en la sección 1 y estoy con vista activa en la sección 1, el plano de trabajo coincide con el plano generado en la sección 1. Entonces yo puedo colocarla visiblemente. Eso es por un lado. Entonces puedo colocar aquí la armadura. También puedo colocarla con un recubrimiento a una cara cercana. Es decir, si no cortara el elemento, también podría colocarla, pero tendría que ser un plano de corte en elevación que por lo menos me deje ver una de las caras de esa zapata. Y a cara lejana lo mismo. Paralelo al plano de trabajo me la va a colocar en el mismo plano de trabajo. Paralela al recubrimiento me la va a colocar en el sentido del recubrimiento. Si se fijan, cuando voy a colocar el acero de refuerzo, aquí hay una línea segmentada. Esa línea segmentada yo la he configurado cuando he creado el recubrimiento de armadura. Automáticamente Revit está reconociendo que de las caras del elemento a 5 centímetros, por ejemplo, en este caso de zapata, recién voy a poder poner fierro. Entonces, me crea ese rectángulo. Y lo mismo es para el tema de columnas. Bien, he creado eso y la puedo colocar así. También puedo colocarla paralela al recubrimiento. Si la coloco paralela al recubrimiento, bueno, va a estar en el plano del recubrimiento, que está perpendicular al plano que está en mi pantalla actualmente. Y la puedo colocar ahí. O podría colocarla perpendicular al recubrimiento. Y en ese caso, bueno, voy a crear la nota cara. Pero dejemos este paralelo al recubrimiento
lo va a tener comprendido en el recubrimiento. Sin embargo, el otro, el otra opción que tenía era perpendicular al recubrimiento, y en esa sí estaba en la forma correcta, ¿no? Porque esta está como echada, se nota. Bien, entonces ya tengo las dos armaduras. Si cambio el nivel de detalle a alto, ya puedo ver el espesor. En este caso, las armaduras están chocando cuando una tiene que estar encima de otra. Ahí. No ve, pese a que estaba con el cubrimiento. Ahora, si yo voy, yo selecciono, tengo que aclarar esto. Las formas de armadura tienen una visualización diferente en cada vista, es decir, no es como que toman el estado de visualización de la vista, sino tienen una forma de visualizarse en cada vista, es diferente. Entonces, yo le puedo decir que se me visualicen como sólido en el 3D y elementos sin tapar o tapados igual. Entonces, en el 3D ya voy a poder ver esa armadura. Sin embargo, la otra no la veo. ¿Por qué? Porque no he cambiado sus estados de visibilidad en la vista 3D. Puedo hacerlo. Acepto. Y ahora sí puedo verla en el 3D. Vean que ahí están las dos armaduras que yo he colocado. Ahora, en la paleta de propiedades, yo puedo ver, tengo 10 milímetros, tengo 13 milímetros y demás. En la plantilla española, por defecto, aparecen esos diámetros. La forma es la M02 y el gancho inicial y final está a 90 grados. Característica de la forma de armadura que tengo. Ahora, fíjense que la regla de diseño es individual, es una sola. Puedo ponerle un número fijo y le puedo decir, ya que el anfitrión es la zapata, quiero que hayan 5 elementos de estos en la zapata. Y vean cómo se me va formando. Puedo decirle que el espacio máximo sea cada 150 milímetros o cada 15 centímetros. Entonces, me genera esa armadura. Y puedo decirle que sea un número con espaciado, que sean 14 cada 150. Y listo. Ahora en la sección 1 podré ver eso. Aquí están los 14, sin embargo por aquí obviamente voy a tener un choque. Entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo decirle de acá, acá, acá. Yo tengo esa cota. Selecciono esto o selecciono esta cota y bueno, no me aparece la opción de equidistancia. Sin embargo, puedo moverla. 5, 6, 4. Más o menos, yo creo que esto con 75 se me iguala. Entonces, ahí sería que lo maneje de esa forma. O podría hacer también otra cosa, decirle que sean 13. Eliminar referencias. Y ya con 13 podría alinear por acá a esta. ¿No ve? Entonces, yo creo que eso sería algo un poco mejor. Y listo. Entonces ya he creado una. La otra puedo decirle lo mismo, que sean 13 cada 150. Pero tendría que verlo en un plano diferente. Es decir, si yo me voy a planta baja, perdón, a sótano, veo que he creado la sección ahí. Tendría que verla en el otro sentido. Y así podría tener una mejor idea de cómo está esto. Ahora en este caso, fíjense que no está alineado al centro. Puedo decirle que se alinee ahí y ya estaría mejor.
la parrilla y en el 3D queda perfecto, ¿no? El tema de la parrilla de la zapata. Ahora podría decirle que no sea el M02, sino que sea el M00, sin gancho. O puedo activar el navegador de formas de armadura y ya ir moviendo. Tal vez quiero ese arreglo. Otro más ya me complicaría. Lo dejaremos ahí. Y digamos que esta va a ser la forma en la que se va a armar. O esta podría ser tal vez el M02. Pero creo que está bien el anterior. Porque no ayuda a la vista, pero no van a chocar. Bien, hasta ahí estaríamos con la zapata. Y lo mismo es para columnas. Sin embargo, cuando ustedes van trabajando en el tema de, por ejemplo, realizar la armadura de las zapatas con las herramientas nativas de Revit, podrían mover estas secciones. No es que tengan que crear para cada elemento y pueden ir trabajando zapata por zapata. O pueden copiar el armado a las que sean similares. A ver, por ejemplo, en este caso, selecciono aquí, filtro y me quedo con armadura estructural. En este caso, veamos cómo puedo copiar esto con CO y va a ir al tipo 9. Ahí, en este caso, ahí está. Y me ha copiado esa propiedad. Sin embargo, aquí se ven en el 3D, pero los gráficos no me lo muestran como un sólido. Ahora sí. Entonces podrían hacerlo de esa forma y sería como la introducción ya a la parte de lo que es el modelado de acero de refuerzo. La sesión de mañana continuaremos con un poco más de lo que es modelado de refuerzo. Veremos un plugin adicional y veremos ya los cómputos métricos y la documentación. Esto el día viernes. Bien, entonces, para el día viernes me gustaría ver, comuníquense conmigo por inbox para que veamos la opción de que con su licencia estudiantil puedan tener un complemento que es justo el de acero de refuerzo. Bien, vamos a... ¿Dónde está? Aquí está. Naviate. Este complemento Naviate es para realizar los armados en elementos. Es un plugin adicional, por ejemplo, para realizar armados en columnas, en vigas, en pilares, nos da la opción. Y también en zapatos, ¿no? Entonces, podemos intentar, a ver cómo estamos ahora. Selecciono uno de estos y le digo, por ejemplo, slab corners o slab... Ah, no, perdón, estaba con spray footings. Estoy ya un poco... Ya, ahí está. Entonces, fíjense que les abro este plugin y aquí tienen las opciones con los elementos que tienen en el programa, es decir, las familias de acero de refuerzo que están cargadas y pueden darle, por ejemplo, la separación CI, SB, C e ir creando los elementos. Vamos a crear esto como está por defecto, con el cubrimiento de zapatas, simplemente moviendo eso y aceptamos. Hay top bars, those, pero ya. Ahí vean que ha creado ya
el acero de refuerzo, lo que voy a hacer es mover los gráficos y verlo como en el 3D visible y como sólido. Entonces ya he logrado crear la parrilla de refuerzo, el arranque de la columna, hasta ese nivel. Es simplemente con un plugin, se ven ahí las ayudas y se hace. Este es uno de tantos y va evolucionando cada vez más. Ayuda, sin embargo, ¿qué de diferencia hay? Hay que, cuando vayamos a ver las tablas de planificación, no podemos hacer un control mixto, es decir, usar nativamente lo de Revit y una parte esto, porque los parámetros de la información varían, reconoce como duplicado y es un pequeño problema. Entonces hay que escoger si podemos hacer todo con este plugin, todo con el plugin. Si lo vamos a hacer con la herramienta nativa, todo con la herramienta nativa. Claro que es un poco más tedioso en esa parte. Bien, hasta aquí alguna consulta. Bien, habíamos visto lo que es armado de zapatas con dos opciones, la configuración del refuerzo. Vamos a ver algunos armados más el día viernes y luego pasamos a la parte de cómputo métrico y anotaciones. Bien, si no hay más consultas, aquí concluimos la sesión de hoy y los espero el día viernes. No se olviden practicar y ver el tema de la familia en doble T, que se las he planteado. Entonces, hasta el día viernes. Bien, creo que alguien tenía consultas para el tema del proyecto final. Sí, yo tenía. Dime, Jaime, ¿qué ¿Cómo está? consulta Buenas tienes? noches. Buenas La noches. fecha de entrega es el viernes a la medianoche, perdón. Bien, tengo entendido que al finalizar el módulo en la noche se hace la entrega, entonces voy a ver ese tema, pero veremos con la gente del diplomado si se puede ampliar un poco. No sé, Por favor, ustedes Inges, si que han es hecho otros pesado, es larguito módulos. nomás lo que hay que hacer. Ya, entonces voy a hablar ese tema y te lo confirmo, ¿ya? Lo Ya, voy a muchas escribir en el gracias. grupo también y se los voy a enviar por correo. Excelente. Una pregunta más, Inge. Cuando estaba realizando el proyecto, dice, realizar una memoria descriptiva del trabajo realizado. O sea que tenemos que detallar paso a paso lo que hacemos, escrito. Mm, sí, básicamente yo lo que quiero es que como todos es el mismo proyecto, que saquen unos recortes de pantalla para ver cómo han hecho el trabajo, porque me ha pasado que muchas veces presentan el mismo archivo con la misma fecha de creación, modificación. Entonces, por ese lado quisiera que pongan unos screenshots de algunos de los pasos que han seguido y bueno, sí, un poco ver ese tema, ¿no? Más que todo Ya. también les sirve para una posterior trabajo que tengan que hacer, como hice esto, ¿no? Entonces, unos cuantos recortes, he trabajado aquí, he partido de tal plantilla, he hecho esto, he configurado unidades y punto, ¿no? Unos recortes. Eh, Rodrigo, Gracias. perdón, Jaime, ¿es todo? Sí, sí, Inge, gracias. Rodrigo, tenías la mano levantada. Sí, ¿cómo está? Yo tengo una duda con respecto a la creación de vigas. Estoy trabajando un poco en el proyecto, eh, sobre todo en las vigas planas, en las que no hay una conexión nudo a nudo entre columna, viga, viga, sino solo vigas y vigas. Al momento de realizar esa unión, el modelo analítico no me sale que está cerrado. O sea, de un lado sí me sale, pero del otro no. No sé si le puedo mostrar la pantalla para un poco que me oriente en qué afectaría eso. No sé si es posible, disculpe. Ya, a ver, intenta compartir. ¿Puedes compartirlo?
Ya veo ahí en la viga plana 30 por 25. Bien, no te escucho. Ya, a ver. Acércate al modelo. Acércate a ese modelo analítico con tu cursor. Ponle la flechita sobre el modelo analítico. Ahí, quieto. Tabulación. No lo alejes. Ahí, tabulación. Ya. A ver, ándate ahí al 3D de modelo analítico. Ya. A ver, esa viga. Ya, bueno, ya, esa por ejemplo, seleccionar. Ya, está seleccionada. Ahora, ponle ajuste analítico más arriba. Ahí en modificar, en las fichas, al lado derecho. No, a ver, en las fichas, ahí arriba donde tienes la ficha de modificar. No, izquierda, arriba. Ahí, ajuste analítico, al lado de eso. Al lado de eso. Ya, a ver, selecciona esa viga. Ya, ahora tienes ahí el puntito, lo puedes unir. O usa el comando alinear. Alinear. Selecciona la viga primero. Eso. Y ahora andate al nodo. Eso. Ya. Listo. Esa es la forma. Ya, así lo rectificas, el modelo analítico. No logro escucharte nada, no sé si estás hablando, Sí, pero ya estás en habilitar, ya estás modificando el modelo analítico, ahí directo puedes hacerlo. sí, perfecto. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bien, no sé, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, concluimos aquí la sesión de hoy y nos vemos el día viernes para finalizar con este módulo, ¿no? Entonces voy a poner en pendiente esa consulta para el trabajo final y se los aviso mañana por la tarde exagerando. Desearles buenas noches y mucha suerte. Estoy atento a cualquier consulta. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches.